Hola, papito. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, qué bueno tenerte aquí, tú el primero, la persona que nos inspiró a hacer estos pequeñas historias. Este espacio principalmente lo hacemos con las ganas de guardar esas memorias de personas como tú, de mi abuelito, que pues ya no está, pero sé que muchas historias están en ti, de muchos saberes, de muchas experiencias que nos harán conocer a Fosca a través de las personas que lo vivieron o que aún lo viven. Nada, pues quisiera hoy presentarles a mi padre, Horacio Agudelo, y quiero que a través de su historia conozcan un poquito de lo que fue Fosca. Él fue un niño de los 60. Sí. ¿Qué te gustaría que escucharan de Fosca las personas? Bueno, yo puedo contar y recuerdo muy bien de mi infancia. Fui nacido en 1959 y tengo recuerdos de por ahí de los 5 años de edad. Tengo recuerdos de cómo era todo el campo de Fosca, sobre todo aquí en la vereda donde yo me crié, que fue aquí en Jucual, Cundinamarca. En Jucual es la vereda donde vivía mi padre, donde vivía mi madre, donde vivía toda la descendencia Agudelo de Jucual. Eran campesinos que andaban a pie descalzo, la gran mayoría, muy pocos eran los que andaban con alpargates, que en esa época se llamaban alpargates o cotizas, los que tenían el derecho tenían la posibilidad de comprar un par de alpargates, porque los demás pues no tuvieron esa oportunidad. Incluso yo andé descalzo durante mi infancia, porque mi papá y mi mamá no tenían las posibilidades de darme a mí. Yo me acuerdo de haber estrenado unas cotizas cuando llegué a la escuela, a la edad de 8 años. Era muy laboriosa la gente. Yo pienso que con todas las facilidades que hoy en día hay, nosotros no hacemos ni la mitad de lo que hacía esa gente que estaba en los años 60, que eran personas como mi padre, de 30 años, 40 años. Eran unos hombres muy trabajosos, muy juiciosos en su quehacer diario. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta ocultarse el sol y siempre estaban produciendo, siempre estaban pensando en su ganado, en sus cultivos, en cómo ayudar a los vecinos, porque eran muy unidos, cosa que hoy en día no lo hacemos, no somos solidarios. Me acuerdo de todas esas acuerdos o mangas que hacían ellos, por ejemplo, para arreglar un camino. Ellos no tenían el apoyo de la alcaldía, no. La alcaldía no tenía ningún tipo de maquinaria, ¿sí? No tenían una retroexcavadora, no tenían un bulldozer, no tenían nada. Todo se hacía a punta de pica y pala y esfuerzo humano. Así que existe la carretera que nos une. La primera carretera que tuvo Fosca se hizo por UNE. La primera conexión Fosca con vía carreteable fue UNE Fosca, por el ramal, y esa carretera se abrió toda, según me contó mi padre, se abrió toda a pico y pala, y es una buena carretera que todavía existe y que prácticamente no presenta fallas. Si todos los que conocemos Fosca sabemos que decimos nos vamos por La Peña. ¿Cuál es La Peña? La carretera que nos conduce de Fosca, aquí del ramal, a UNE, y esa carretera siempre ha funcionado, toda la vida ha funcionado. Lo que pasa es que nosotros la tenemos olvidada porque ya posteriormente Fosca tuvo conexión con Caqueza, y entonces es más cerca llegar a Caqueza desde Fosca, porque pues estamos más cerca nosotros ahí, y la vía carreteable pues nos ayuda mucho a que sea el contacto por Fosca. Pero asimismo podemos ver que los de Gutiérrez siguen prefiriendo esa peña, ¿sí? Siguen prefiriendo Portachuelo, que es el nombre que le tienen los
las comunidades de acá a esa peña, Portachuelo. Y esa conexión le sirve mucho más a Gutiérrez. Yo digo que la gente de Gutiérrez puede estar entre 40 y una hora menos de recorrido si se cogen por esa vía de Une Gutiérrez, pasando por el ramal de Fosca. Me devuelvo a lo de la época de niño, que yo tuve que viajar, que caminar mucho nuestro territorio. Siempre lo caminé con mi papá, con mi mamá a la mano. Y con todo siempre me llevaron porque pues era el hijo mayor. ¿Y en qué edad más o menos saliste de Fosca? Bueno, yo realmente no salí de Fosca sino hasta que terminé mi primaria, que mi primaria yo la comencé a la edad de 8 años. ¿Transición? No, ¿Sí se llamaba? no existía. Para nosotros los del campo no existía esa posibilidad. Nosotros teníamos que estudiar en la escuela, hacer primero de primaria. Entrabas directamente a primero. Primero de primaria. Bueno, actualmente a primero entrarían a los 6. A los 6 años, correcto. Nosotros lo mínimo que teníamos que poder tener eran 7 años, pero como yo cumplo años en mayo, pues mis 7 años se cumplían en mayo, no me recibieron, así que me recibieron a los 8 años y me echaron de la escuela porque pues obviamente me agarré con la profesora porque ella me maltrataba y me pegaba y yo pues peleé con ella. Obviamente me salió caro eso porque tras de que mi profesora me pegó, mi papá también me dio una muenda dura. ¿Y cómo te pegó la profesora? La profesora de esa época pues pegaban con palos que la misma, o varitas que los mismos papás traían, porque pues la educación era impartida con, digamos, hoy en día un niño llora con todo y no le podemos hacer nada, ni un papá le puede dar un pellizco, nada, absolutamente nada. En esa época el papá le decía a la profesora, dele, enséñele porque no se puede dejar ganar. Y pues a mí yo le dije, yo no le peleé a la profesora, simplemente le dije que parecía un currucú. Yo sí conocía los currucús bien, y esa profesora en esa época, de los que me escuchan, existía para las mujeres un peinado que era una permanente, entonces se hacían el cabello hacia arriba y quedaban así. A mí me parecía que ella se parecía a un currucú. Yo le dije eso. Currucú? Es un currucú, es un ave nocturna de nuestra región que todavía es un búho. Es el búho, el mismo búho, pero nosotros en nuestro argot campesino le decimos currucú. Es el mismo búho, digamos, que lo tenemos en la literatura y que lo tenemos en muchas partes y lo vemos como un ser que no hace bulla, está mirando constantemente y él sale a volar de noche. Pues yo tenía mucha experiencia de eso porque a mí me había tocado vivir eso dentro de los montes de Fosca, a veces buscando una vaca, buscando un becerro, buscando eso, porque después de salir de la escuela a las 4 de la tarde, a mí me correspondía irme a amarrar los becerros de las vacas que mi papá tenía en ese momento, 2 o 3 vacas, y duraba mucho tiempo a veces buscándolos porque los animales al buscar comida se internaban en el monte y pues yo salía de la escuela de la edad de 8 o 9 años y sabía que tenía que irme a la casa, dejar mi maleta, que era una maleta, no las como exigen hoy en día Toto y toda esa cuestión, no, era una maleta de trapo, de una bolsa de trapo que yo cargaba, y ahí cargaba uno sus útiles. Pero de dos tiras. De 2 tiritas se cargaba a la espalda y la llevaba, y ahí llevaba uno sus cuadernos, su lápiz, su borrador, y de pronto una escuadra, dependiendo del avance en los cursos, uno cargaba eso ahí y llegaba a la casa, dejaba eso a las 4 de la tarde, porque teníamos 2 jornadas de estudio, era de 8 de la mañana a 12 del día, descansábamos 1 hora o hora y media, dependiendo, podíamos ir a la casa a comer algo y regresar nuevamente para estudiar hasta las 4 de la tarde. A esa hora era la salida, y a esa hora a mí me correspondía, porque pues era el mayor de la casa y el único que podía ayudar a mi mamá y a mi papá
para ir a encerrar los becerros, pues a esa hora me tocaba coger para el páramo, salir de la casa. Yo gastaba 1 hora hacia el páramo e ir allá. Entonces yo llegaba a las 5 de la tarde al páramo, y si no encontraba los becerros, pues me daban las 8 o 9 de la noche buscándolos, y pues obviamente me ganaba mi regaño, porque pues ni mi mamá ni mi papá me entendían por qué yo no llegaba, no me devolvía rápido. Pues porque en mi juventud yo podía subir en 1 hora y bajar en media hora, o sea, yo podía estar divinamente. Si yo no tenía que bregar para buscar los terneros y las vacas, pues yo estaba en la casa a las 6 de la tarde, y con una vela ponerme a hacer mis tareas, porque no había más. Una vela y de pronto una lámpara. Tal vez eso ya fue posterior. Mi papá, tal vez posteriormente a eso, fue que mi papá logró comprar una lámpara de gasolina, y bajo esa luz era que nosotros hacíamos las tareas, y no con 2 velas, una por cada lado del cuaderno, y hacer las tareas y madrugar al otro día a llegar a la escuela a las 8 de la mañana. Esa era la vida, digamos, que como niño me correspondió, y viví mucho tiempo con muchos campesinos, pues porque yo era el de los mandados, el de ir a la tienda a traer los cigarrillos, el de ir a traer una caja de fósforos, todo eso yo lo hacía porque era niño. Recordé una historia bueno, pero como para concluir ese tema, decirle curruco a la profesora era una ofensa. Fue una ofensa. Para mí no lo es. Fue una ofensa para ella, y entonces llamó a mi papá y me sacaron de la escuela, me echaron. Entonces al fin y al cabo yo vine a comenzar a hacer la primaria, los 5 años de primaria, a los 9 años. Un año después. Sí, un año después posteriormente, y pues 5 años y 9 terminé de 14, y a los 14 años mi papá tenía la idea de que yo fuera sacerdote, y me llevó de interno al seminario menor monfortiano de Chuachi, Cundinamarca. Esa, digamos que fue mi infancia, y viví con los campesinos, con mi papá, con mi mamá, para arriba, para abajo, y en los obreros, comiendo de lo mismo que comían los obreros, porque era lo único que había. Obviamente aprendía unas groserías, aprendía muchas cosas, porque en los obreros se escuchan muchas cosas, y eso fue lo que mi infancia. Derecho a jugar muy poco, porque no había. Sí tengo un recuerdo muy bonito del trompo. El trompo, yo aprendí a jugar trompo muy bien. Yo creo que todavía lo puedo hacer muy bien, gracias a mi papá, porque mi papá hacía una maravilla de trompos, hacía unos trompos muy bonitos, carpintería, madera. En madera. Él conseguía los palos de tagua por allá arriba en el monte, y lo cortaba y lo hacía, y eran hermosos esos trompos que mi papá hacía. Era la envidia de todos mis compañeros en la escuela, porque era lo único que jugábamos, trompo, y de pronto por ahí había unos yoyitos de madera también que traían por allá de Chinquirá, pero pues eso, digamos que yo no tenía acceso a eso, pero sí tuve acceso a los trompos, porque mi papá mismo me los hacía. ¿Y qué así tamaño de trompo? ¿Pequeñitos? No, había unos pequeñitos, muy pequeñitos, que no me acuerdo cómo les decíamos. Había otros más grandecitos, había otros súper grandes, y había unos grandotes que les decíamos marrana. Unas marranas que eran así grandísimos, y era muy divertido, y a mí, a mis hermanos, no nos costaba nada, porque mi papá los hacía. Mi papá tenía esa destreza para poderlo hacer, y le quedaban muy bien afinados, y le quedaban muy bien centrados, y eran muy bonitos. Lástima, yo digo hoy en día, no haber guardado uno de esa veintena de trompos que mi papá hizo, porque fueron muchos los que nos hizo, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos, porque era pues lo único entretención que nosotros teníamos para jugar. Otras cosas no habían. Lo que nos inventábamos era, de pronto, si conseguíamos unas tuzas, amarrarlas y arrastrarlas, haciendo caso de que era un carro, o ponerle patas a una calabaza con pedacitos de madera y arrastrarla. Eso eran los juguetes que tuvimos nosotros de niños. Eso fue lo que nosotros, o yo por lo menos, viví. Mis hermanos también, porque nosotros somos seguidos, y el menor de mis hermanos nació en el 72. Entonces pues nos llevamos del mayor, que fue en el 59, al 72, pues nos llevamos 22 años.
es el uno al otro. Entonces, pues, no, esa fue la infancia. Al pueblo yo fui, la primera vez que yo fui al pueblo por ahí a la edad de los 8 años, cuando me iban a llevar a la escuela. Y me puse mi primer par de zapatos, un zapato que era para todos los colegiales, un zapato muy duradero, era de marca Grulla, muy gruesos, de color negro. Y mi papá, o todos los campesinos, o todos los del pueblo, porque Fosca no es un lugar de gente que podamos decir que son de ciudad, no, son campesinos que fueron un poquitico más avanzados y lograron tener su finca y al mismo tiempo tener su casa urbana. Entonces, en el día trabajaban en el campo y en la noche estaban en su casa con su familia. Hoy en día sucede lo mismo, porque Fosca no es un gran centro urbano, no tiene, fuera de los negocios que hay, digamos, no viven solamente del comercio, porque la gente que hoy en día tiene comercio en Fosca, todos, absolutamente todos, no conozco uno que solo viva del comercio, no, también tiene ganadería, también tiene explotación avícola, también tiene siembros de frijol, de maíz, o sea, el campo se sigue utilizando, simplemente que los que viven en el pueblo de pronto tienen una facilidad económica más amplia y entonces tienen sus fincas para estar en el día y tienen su carro para la noche regresarse al pueblo a descansar. No, y me acordé de una historia que voy a contar aquí, que tú nos decías, siendo el niño de los mandados, que te tocó ir a comprar, si mal no estoy, azúcar. Y no sé si eras tú uno de mis tíos, pero llegaron a la tienda y la tienda era a granel. Entonces las cosas que se compraban las empacaban pues artesanalmente las personas en las tiendas y les sirvieron la libra de azúcar en una bolsa de papel. ¿Si era una bolsa de papel o era arroz? No, fue azúcar. Azúcar. Esto fue a mi hermano. Mi mamá necesitaba un azúcar y sí, o sea, ya les cuento eso. Yo pienso que nosotros hemos retrocedido, o sea, o más bien en el hecho de creer que nosotros nos hemos culturizado al hecho de que tenemos hoy todo empacado en bolsa. Que es progreso y que toda esa cuestión que en bolsas plásticas en cantidades que no somos capaces de llevar en la mano una yuca o un plátano porque nos da vergüenza y cogemos y hoy en día entendiendo el problema de la contaminación del plástico, de los vidrios, de todo lo que nosotros botamos en nuestro campo y en nuestras carreteras y en todo lado, en esa época no existían empaques de ese talante, eran cosas que el arroz, el señor de la tienda de la vereda compraba el arroz por bultos, en costales de fique, traía el azúcar en empaque, bolsas de papel, en bultos, o sea, hablamos de un bulto de arroz de 5 arrobas, de un bulto de azúcar de 5 arrobas, y pues la persona no compraba en esas cantidades, un campesino no compraba en esas cantidades, sino compraba la librita para el consumo diario o para la semana o esta cuestión. Entonces ellos reempacaban, el que tenía la tienda de la vereda reempacaba el azúcar, el arroz, la lenteja, el garbanzo, todo lo reempacaba porque él traía en porciones grandes y la reempacaba y lo vendía. ¿Y en qué se reempacaba si no había plástico? Existían las bolsas de papel que hoy nuevamente están siendo utilizadas. Estamos hablando de hace 50 años, ¿sí? Que eso se utilizaba, el papel, y todo se lo entregaban a usted en papel. Entonces, para volver a la historia que mi hija me pregunta, mi mamá manda a mi hermano a traer una libra de azúcar a la tienda que quedaba a 10 minutos de la casa, y mi hermano, el de la tienda, le da la libra de azúcar
obviamente la colocó boca abajo porque esa era la manera de ellos prensar, donde doblaban la bolsa para que quedara como segura. Mi hermano cogió la bolsa por la parte superior, la apretó y pues se fue. En el camino comenzó a regarse el azúcar, porque pues en vez de haberla volteado y haberla llevado boca arriba, la cogió y la llevó boca abajo. Solamente llegó donde mi mamá con lo que pudo tener en sus manos, no más, dentro de la bolsa, porque el resto se la botó en el camino. Entonces, ¿qué dijo la abuelita? Pues mi mamá lo regañó y yo creo que hasta le pegó por pendejo, porque pues sí, lo hizo mal, pero pues era una historia. Vuelvo al cuento del mercado, todo mundo cargaba su canasto, su bolsa de trapo, bueno, alguna cosa, pero nunca la persona decía, empáqueme en una bolsa. No, las bolsas no existían. Eso era imposible que en el año 60, 70 hubiera una bolsa plástica para empacar. Así que un campesino se iba los domingos al mercado, al pueblo, y llevaba un canasto. Y pero llevaba una bolsa, todavía se tienen llevaba una bolsa de trapo, o llevaban unas famosas chihuas que le decían, que eran hechas de fique, unas lonitas más pequeñas, como un morral, como una maleta toto, pero en fique. De dos cargaderas, y ahí llevaban el mercado, y siempre llevaban el mercado. Eso es lo que utilizaban mucho los campesinos. Entonces, ¿dónde eran igual expertos? Debía tallar ese fique. Pero no, era ancho, ancho, así como una correa. O sea, ¿de dónde copió Toto? De las maletas que usaban los campesinos. Eso no es otra cosa. Copiaron esas bolsas que en los campesinos utilizaban en esa época. Era un morral, a algunos le decían cacorro, porque lo llevaban en la espalda, colgaba toda hora. Entonces lo llamaban cacorro, esa maleta lo llamaban cacorro. Me voy por mi cacorro, o aquí con este cacorro. Sí, porque lo llevaban a la espalda cargado, y era una maleta así, con dos tiras acá y acá, y esas maletas pues eran, dependiendo de lo que se iba a llevar, eran muy grandes o eran más pequeñas, y ahí se cargaba. El hombre normalmente cargaba un cacorro de esos, una maleta, una chigua de esas, la echaba al hombro, y además llevaba uno o dos canastos donde llevaban el mercado del pueblo hacia la casa. Y lo mismo sucedía el día domingo, de aquí para allá. Entonces los campesinos llevaban o el bulto de papa, o el de aquí en la parte donde nosotros vivíamos, se tenía la papa, el frijol, se tenía el maíz, sí, exactamente, el trigo. Este sector se producía todo eso, que hoy en día no lo producimos. Los cubios, las civias, todos estos alimentos se llevaban al pueblo. Y ahí se vendían o se intercambiaban, porque en esa época se hacían intercambios. En Fosca se podía hacer intercambio. ¿Por qué? Porque si queremos conocer a Fosca, sabemos, o los que conocemos a Fosca sabemos, que Fosca tiene páramo en la parte alta donde nace el río Sanamé. Tenemos en la parte fría, aquí en la parte de Placita, Jucual, Ramal, todo lo que es el norte de Fosca es parte fría. Robles, Hierbabuena, Arrayaná, es San Antonio, es frío y producen frijol, maíz, muchos productos de clima frío, habas, sí, maíz. Todo esto se producía acá y se llevaba. Los campesinos el día domingo bajaban al mercado y llevaban. Y entonces allá se encontraban con los señores que producían la panela, que nosotros muchos sabemos y proferimos, y sí, que son los del sur. Entonces nosotros, los que somos de Fosca, o a las personas que no conocen Fosca, la parte del sur de Fosca es, digamos que templado, no es caliente, no alcanza a ser caliente, pero es templado, y ese templado nos produce sí, claro, frijol también, pero nos produce caña de azúcar, nos produce café, ¿sí? Frutas. El sagú, que el sagú sí es universal para Fosca, lo producimos en todo lado. Entonces, los campesinos de la parte del sur subían con la panela, con la miel, y otros productos que sacaban de allá del sur, de la parte templada, y se encontraban con los que bajaban aquí del norte en la plaza de mercado, y a veces no había monedas, era intercambio. Venga, una arroba de papa por, no sé, 5 o 10 panelas, y cambiaban eso, y sí, listo, y felices y encantados, porque la gente anterior, yo lo digo,
y me da tristeza, era mucho más sensible a las necesidades. Entonces, si el señor necesitaba, el del norte necesitaba la panela, el del sur necesitaba la papa y necesitaba el maíz, que no se producía, o los muchos productos. Entonces había una dependencia entre todos. Ya después fue cambiando y ya realmente la moneda comenzó a utilizarse en ese y se perdió el intercambio de los alimentos, se perdió esa costumbre. Ya no hay, venga, deme una roba de maíz y yo le doy 5 panelas, ¿no? Ya no existe esa forma, pero sí en Fosca yo lo alcancé a conocer, yo lo alcancé a vivir, porque mi papá hacía esos intercambios con amigos que tenía de las veredas de abajo, como Quinchita, El Herrero, Sáname. Sí, ellos hacían esos cambios y no tenían problema. Allá por el lado de Sáname también se da la yuca, que no la cultivamos con mucha frecuencia de esa vaina. Sé que los de allá no. Ahora, ellos, los del sur, producían toda la vida, yo los he conocido produciendo huevo de gallina. Cosa que ellos decían que la única parte donde servía para producir huevo de gallina era el territorio de ellos. Hoy en día, 50 años después, 60 años, no, 50 años digamos, entre 50 y 60 años, vemos que no, que eso no es cierto. Fosca puede tener gallinas allá en el sur como en el norte y no importa si es frío o es templado. Sirve, funciona muy bien, incluso todos los que uno habla y con los que yo trabajo dicen que es mucho mejor y de mejor calidad el huevo de clima frío, porque se conserva más, es más pesado y es más puro por el agua que tenemos en el sur, porque en el norte, porque en el sur son más escasos de agua. Aquí hacia el norte tenemos el páramo, tenemos todo esto, y entonces hay mucha nacedero de agua y hay agua muy limpia, porque todavía conservamos bastantes montañas. Obviamente de hace 50 años se ha disminuido mucho, porque desgraciadamente yo pienso que hubo 1 o 2 generaciones anteriores a la mía que fueron personas que devastaron mucho la naturaleza, volteando árboles para cocinar, para hacer leña, para cocinar, para hacer madera y llevar a otros sitios como Caqueza, porque Caqueza le debe mucho a Fosca de las construcciones de todos los caqueseños, porque Fosca tenía madera, en estos páramos había madera, y los fosqueños le cortaban la madera y se la vendían a los de Caqueza para que pudieran hacer las casas y todas esas cosas. Fosca ayudó mucho a Caqueza, intervino mucho para hacer lo que hoy en día es la Catedral de la Inmaculada. Todo eso los fosqueños ayudaron mucho a formar a Caqueza como cabecera de toda la provincia. Y yo creo que toda la provincia le ayudó a Caqueza para que Caqueza fuera hoy en día lo que es la cabecera de provincia, donde tienen más ingresos, es más comercial, tienen más centros bancarios, tienen más sitios de atención y todo. Y toda la provincia yo creo que le colaboró mucho a Fosca, porque como yo les decía, los campesinos en esa época no pensaban tanto en que si Caqueza crecía era mal para ellos, o que por qué tenían que ayudar a Caqueza. No, lo hacían. No, era para todos. Sí, en pertenencia de todos. Y yo de aquí a Caqueza, mi papá, no habían buses. Cuando yo comienzo a acordarme de la vida de los buses, esa cuestión, solamente existían en el día 3 buses. Y Macarenas. Una flota Macarena y 2 bolivarianos en todo el día. Entonces, y camiones o esa cuestión había muy poquitos, eran muy poquitas personas. Eso se contaba en una vereda, 1 o 2 carros era lo que había. Cuando hacían el trueque de mercancía, lo hacían era cargando. Muchas veces cargando sí, todo su mercado. Pero eran cantidades pequeñas. Sí, no, es claro. No era ahorita que... No eran cantidades muy pequeñas, y pues
lo suficiente para vivir una Para semana. vivir más. Una semana. Uno. ¿Y Una semana. recuerdas alguna comida o algo que te gustara de esa época? ¿O recuerdas algo en torno a ese mercado que llevaba el abuelito o que traía que recuerdas de Bueno, recuerdos muchos, yo tengo muchos recuerdos, pero una cosa que no he nombrado, que voy a nombrar, los duraznos. En esta región del norte de Fosca se producía en esa época mucho durazno. Las matas eran benditas, eran bultos de durazno lo que daba una mata. Era mucho. Y quienes, los de acá consumían pues a nivel de lo que ellos necesitaban o lo que ellos comían. Lo demás se llevaba al pueblo para que los del sur que no También producen probaran durazno duraznos. también cambiaran esos duraznos y les gustaba. Y de allá para arriba nos traíamos una chirimoya, por ejemplo. Que eso la sacaban allá de la parte templada. Entonces ellos hacían todas esas cosas y compartían. Yo diría que eso era más compartir que el valor en sí de un bien, si valía más o si la chirimoya valía más que el durazno o el durazno valía más que el chirimoya, no importaba, venga, deme esa chirimoya y tome 5 duraznos y ya. Y era muy genial el intercambio y sin preocupaciones, si eran amigos, si eran compadres, si eran de todo y no había problema, no había nada, era muy sano. Además, esos alimentos eran totalmente, yo diría, silvestres. Claro, y sin químicos, sin Nada, algún nada. proceso. Nacían en las fincas, lo único que hacía el campesino era de pronto aporcar la matica, podarla y ya, y esperar la cosecha. Bueno, y ustedes que andaban en la noche, tú como niño o mi abuelo, ¿pasaba algo sobrenatural? ¿Los asustaban? ¿O el tema de violencia, si se podía caminar con tranquilidad? No, de la violencia que hoy en día tenemos, de que lo puedan robar a uno esa vaina, en esa época no, nada. Uno, el papá lo asustaba como niño, los papás lo asustaban, mire que se lo roban, mire que no sé qué. Y como les digo, carros no había, entonces uno le tenía mucho miedo a los carros. Que apareciera un carro, uno se escondía, corría, toda esa cuestión. En la noche uno podía caminar, no había problema. Sí, claro, hay mitos y toda esa cuestión, pero pues eso tocaría dedicarle otro rato, porque esas son otras creencias y otras cosas. ¿Pero te pasó algo a ti? Que le ocurrían a la persona. A mí solamente tengo un recuerdo o viví una experiencia muy, digamos que no para mí, no me asusté ni tuve ningún problema, pero sí lo viví por ahí cuando tenía 12, 13 años. Iba con mi hermano, el que me sigue a mí, que es 2 años menor, y nos mandó mi papá una noche, estaba cansado, él estaba cansado y teníamos unos esparcidores de riego por allá en otra finca de un tío. Teníamos unos esparcidores de riego allá y mi papá nos dijo, vayan ustedes y los cuidan un rato y los cambian de sitio y después se vienen a descansar. Eso era un noviembre. Era en un noviembre y nosotros andábamos pues obviamente con mi hermano con linternas. No nos vinimos por la carretera y nos vinimos por un camino real que había, por un camino real, y ese camino real conectaba con el camino real que va para Caques. Camino real que conduce desde Gutiérrez hasta Caques. Entonces nos vinimos por el camino real y cuando salimos a la parte íbamos saliendo a la parte veníamos sin linterna ni nada, veníamos con mi hermano pues andando juntos y cuando salimos al cruce del camino real que conduce a Caquetá, nosotros vimos una luz que avanzaba muy parejito, como digamos a 1,50 m, 1 metro, algo así de altura, pero no se miraba que la vela disminuyera su fuerza o aumentara, ¿no? Era como muy parejo, más bien parecía una lámpara, como una lámpara de las de hoy en día de gas o esa cuestión, porque la luz no hacía intermitencia de nada, y si uno lleva una vela es intermitente, y si lleva una linterna uno tampoco mantiene el nivel, la mueve para allá, alumbra para un lado, mueve para otro, y nosotros vimos venir eso. Nosotros vimos venir esa luz con mi hermano. Entonces, ¿qué hicimos? Nos botamos al potrero de enseguida donde había una chamba y esa chamba nos dejaba mirar
cómo venía la luz. Nosotros no queríamos encontrarnos con nadie para que no se dieran cuenta de que nosotros habíamos abandonado el equipo de riego de mi papá allá en el lote. Entonces, pues nos escondimos y esperábamos mirando que pasara esa persona para que no supiera que nosotros habíamos dejado solo esa noche los equipos de riego. Entonces, la luz avanzó otro poquito y de pronto se detuvo. En la recta donde salíamos y donde ella venía, nosotros la veíamos desde donde nos escondimos con mi hermano, pero ella avanzó un poquito más y se detuvo. Y de pronto se devolvió. De pronto la luz se devolvió y al mismo tiempo nosotros seguíamos viendo la luz. O sea, después yo lo entendí que eso no era un cuerpo humano. Cuando nosotros vimos que la luz se devolvió y que se nos iba a perder hacia abajo, hacia lo que es hoy en día el centro Jucual, yo le dije a mi hermano, miremos qué pasó, qué fue, y prendimos las linternas y salimos corriendo. Nosotros salimos corriendo hacia el rumbo que había cogido la luz. Miramos para todos lados. Ahí en esa parte es la meseta de la finca que hoy en día es de don Benigno Quevedo. Nosotros salimos a la meseta, ya lo miramos para allá, para acá, para todos lados, y en ninguna parte se nos apareció. Volvimos a ver la luz, ninguna parte, en absolutamente nada. Nosotros pues no éramos niños, no teníamos malicia, no teníamos nada de nada. Nos fuimos para la casa, eran como cerca de las 12 de la noche, y llegamos a la casa y le contamos a mi papá y a mi mamá que habíamos visto eso, que qué pasó, y mi papá lo único que nos dijo, pendejos, corrieron a un alma bendita. Gracias a Dios no los quiso asustar. Se les desapareció, simplemente se les desapareció. Eso fue una cosa que yo sí la viví, yo la tuve enfrente, yo tendría 12, 13 años, ¿no? Algo así, pero era muy niño, de que yo haya presenciado eso y que haya visto eso, es de las cosas del campo esa, lo demás no más. Entonces pues no sé, después en otra oportunidad será conversar de otras cosas que le pasaron a otras personas, que uno escuchaba los comentarios que decían que todo esto. Y hay muchas cosas en Fosca tenemos muchas creencias, muchas cosas que les pasaban a las personas antiguamente y todo eso, y que vivieron las personas acá en el territorio. O sea que una luz era un alma. ¿Y qué pasaba si uno corría un alma? No, pues lo que pasa es que eso es algo sobrenatural. Un alma es algo sobrenatural, que no somos capaces de resistir el ver eso, porque según contaban mi papá y mi mamá y mis abuelitos y esa vaina, era que uno no podía enfrentarse a eso porque era ver un cadáver, era ver un esqueleto, con una luz en el centro. Que uno se encontraba era con un esqueleto. Entonces imaginen ustedes el susto de ver un esqueleto en similitud humana y que iluminando y encontrarse uno de eso, pues eso no lo aguantaba un ser humano, no lo aguantaba, porque eso es, digamos, terrorífico. Porque contra quién se enfrentaba si eso es algo sobrenatural. ¿Por qué se desapareció esa noche a luz? Porque así como era sobrenatural, se desaparecía, y no quiso, a mi hermano y a mí no nos quisieron asustar, o esa alma no quiso asustarnos. En el campo, en el mes de noviembre, siempre se ha tenido esa creencia de que las almas salen a hacer los recorridos. Por X o Y razón, ellas salen a hacer recorridos, las ven en los caminos, las ven en los potreros, los ven y eso, y la gente dice, vea, allá va un alma. ¿Por qué? Yo no lo podría explicar, no sé. Eso es algo sobrenatural que no tiene explicación ante las creencias nuestras de esa vaina, no. Simplemente en las creencias es un alma bendita que está haciendo un recorrido. ¿Por qué? Pueden ser por muchas cosas, ¿cierto? Algunos narran de que esas almas pueden estar pagando o penando por una pena que ellos no han logrado superar.
como por ejemplo haber escondido una riqueza o haber escondido algo y que no lo dijeron a tiempo y quedó escondido. Vida y quedó Escondido, y entonces ellos siguen ahí buscando eso. Otras que porque cometieron pecados y esa cuestión y que entonces están padeciendo y no han tenido su descanso eterno. Entonces son cosas, son mitos, son creencias y esa cuestión. Otros dicen que es porque es de mala, que es porque la persona es mala, ¿sí? Que la persona tiene actuaciones malas y entonces descansar en paz. No, los seres humanos tienen, los que estamos vivos hoy, malas procedencias y entonces esas cosas le aparecen para por uno ser malo. Sí, por uno ser malo se le aparecen esas personas o esas cosas de sobrenaturales se le aparecen porque le quieren dar una desollina, una advertencia de que debe cambiar su procedimiento, que no está bien que él siga haciendo esas maldades, ¿sí? Por ejemplo, robar, estar por allá persiguiendo, borracho, con droga, con toda esa cuestión. Hoy en día, pues, digamos que ya no se cree tanto en eso porque, pues, hemos perdido ese criterio de esas partes. Y todo lo hemos llevado a que es una energía, a que es un poder, a que es algo que yo no controlo, sí, que nosotros no somos nada, que no sé qué, porque Dios no existe, que no sé qué, todas esas cosas nos han llevado a que nosotros perdamos estas creencias que eran como tan inocentes. Porque eran creencias inocentes, porque pensar que a mí me asustaban porque yo era de mal genio, porque yo era grosero, no, o sea, yo creo que eso no existe, pero al perder eso nos dijimos, no, pues entonces aquí no existe Dios, no existe nada. Pero era un buen modo para educar. Exacto, era un modo de educar y el papá de educarlo. Entonces, si era una niña que no puede andar en la calle, que no puede andar de noche, hoy en día eso ya no se valora. Eso que me asusten de que llegue el coco, de que no, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sobredimensionado y dejado de valorar esas cosas tan sencillas y ejemplarizantes como eso. Si usted hace mal, si usted dice grosería, si usted le dice mal a su papá o si usted pelea con su mamá, le puede pasar esto, ¿sí? No, ya eso no lo creemos. Pero eso hablaba mucho de lo que era ser fosqueño. Claro. Que se tenían buenas conductas y era porque se tenía un respeto también a Dios, a los padres, a la educación, y de hecho, a la naturaleza. Y de hecho, pues en la casa a uno le decían, es que al señor allá, a don Benjamín, salúdelo bien, es que él es una persona mayor y usted le debe respeto y obediencia, ¿cierto? Hoy en día dígale a un niño eso y el niño dice, ¿y por qué? Si no es mi papá ni es no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué nada? Anteriormente un vecino podía decir, llamaba al papá y le decía, mire, el chinito vino aquí, me rompió tal cosa, me hizo tal vaina y el papá cómo reaccionaba, bueno, ¿cuánto se le debe? ¿Qué fue el daño que hizo? Hay que ir un día a trabajar para responderle el daño que le hizo el niño. Lo hacían y no tenían el problema de hoy en día. Vaya y haga eso, intente hacer eso. Ningún papá lo acepta, ningún papá va a proceder de esa manera, porque tenemos otra forma de valorar las cosas de los demás. No le damos la importancia que es el tener a una persona vecina en bienestar con uno, con el otro, porque no nos importa. No importa ya anteriormente la correlación. Hacían un negocio de palabra y se cumplía. No había nada escrito, simplemente se habían sentado, se habían tomado un tinto y habían dicho, listo, vamos a hacer este negocio así, yo le vendo mi vaca, usted me vende su caballo, yo le vendo mi finca, usted me da tanto. Y eso era una escritura, eso no necesitaba nada más. Al otro día o los 8 días se iban para la notaría, mandaban a hacer la escritura y no necesitaba ni contrato de compraventa, no necesitaba testigos, ni notario, ni nada. Hoy en día ya, por el contrario, ni siquiera teniendo un contrato de compraventa firmado, autenticado y toda esa cuestión, lo cumplimos. No somos capaces de cumplir. No somos cumplidores.
nos importa 5 si yo quedo mal, porque no me importa, ya listo, Sí. sencillamente, y no me importa si yo le causé mal a otros, y nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido el valor a las cosas, digamos que pequeñas, y que hacían que el comportamiento humano entre vecinos fuera agradable. Agradable. Entonces un vecino mataba una gallina aquí, invitaba al vecino del lado, venga y comemos todos. Hacían un amasijo, venga y comemos todo, y compartían todos los de alrededor, 5 o 6 familias que vivían armónicamente, y si el otro hacía lo mismo, otro día hacía lo mismo, los invitaba, les mandaba alguna cosa, compartían. Y hacían unas parrandas del carajo, porque vivían felices y no tenían ningún inconveniente. Entonces hoy la fiesta, el almuerzo fue aquí, entonces dentro de 8 días, dentro de un mes, compadre, yo lo espero allá en la casa y vamos a hacer lo mismo. Yo voy a matar unas gallinas, voy a matar un cerdo, voy a hacer unos tamales, o voy a hacer unos panes, y vamos y compartimos entre las familias, y se compartía y se trabajaba de la misma manera, compartiendo. Entonces, cuando arreglaban un camino, ¿qué hacían? Una sopa, una mazamorra. Para todos. Y había para todos los que estaban allá trabajando. Y nadie le, oiga, no es que mi jornal vale 100 y el otro vale 50, no, nada de eso. Era todos haciendo un camino. Eso sí que lo viví yo con mi papá, con mis tíos y todo, haciendo caminos con yuntas de bueyes, arrastrando piedras, y los hombres rompiendo piedra y sacando piedras y haciendo un camino, sin necesidad de que el alcalde viniera. Rozaban, hacían zanjas, hacían desagües por todo lado, y sabían que llegaba el invierno. Entonces en el verano, terminando febrero y marzo, sabiendo que ya en abril comenzaba el invierno, ellos alistaban los caminos y zanjas, zanjeaban y toda cuestión. Zanjeaban, limpiaban y todo, se alistaban, porque en el invierno no se podía hacer eso, entonces tocaba dejar listo todo. Bueno, agradezco entonces a las montañas fosqueñas que dejaron un legado de mi padre, y da fe de lo que es mi padre hoy en día. Ese tema de cuidar la vida, ¿no? Cuidar la vida en cuanto a compartir con el otro, en cuanto a que las carreteras todos tuviésemos un acceso, que fuera digno el tema, pues se lo debemos a generaciones como la de mi abuelo y mi padre, que tienen esa sensibilidad y todas esas historias que nos cuenta que ameritan ser contadas, y sé que nos queda mucho por contar. Espero podamos encontrarnos nuevamente y poder pues terminar estas historias. Ojalá, hija, yo te pudiera contar muchas cosas, y yo me acordara de muchas cosas de las que me contó mi papá de él, que precisamente este mes cumple 5 años de muerto, y murió de 93 años, o sea, fueron 100 años los que él ha estado en mi corazón. Y entonces eso fue mucho. Mi papá me contaba muchas historias, y mi abuela y toda cuestión. Ojalá que yo les pueda contar muchas cosas, porque hoy digo, lástima no haberle grabado a mi papá, lástima no haberlo escuchado. Un historiador empírico. Sí, totalmente. Gracias, papi. Bueno, te amo. Chao, te quiero. Espero que sirva para